Eclesiastes capítulo 11, verso 9. ¿Listos? Miren lo que dice el Señor para los jóvenes. ¿Ok? Dice, alégrate, joven. ¿Qué significa alégrate? Estar feliz, ¿verdad? Estar contento en los días de tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea que Dios no está enojado con tu adolescencia. Dios vive con nosotros la adolescencia. Cuando yo tenía 16 años, el Señor llegó a mi corazón. Y lo único que el Señor dijo a mi corazón fue, te amo como tú eres. Y me encantó, porque el Señor me habló y me dijo, sabes, Rosmary, yo te amo con tus pecas. Y saben, se burlaban mucho de mí porque yo tenía pequitas. Tal vez tú dirás, bueno, pastora, yo no tengo pecas, pero se burlan de mí por esto, o por esto, o por esto, o por esto. Hay cosas en tu corazón por las cuales tú luchas con eso. Pero sabes, el Señor, así al igual que a mí, te dice en esta tarde, ¿sabes qué, Johnny? Te amo como tú eres. Así tal cual como eres. Y eso conquistó mi corazón. Y el Señor dice en su palabra, ¿sabes qué, joven? Disfruta, camina en tu adolescencia, y anda en lo que tu corazón quiere. Porque, ¿qué le gusta a los jóvenes? Dígame algo, sean honestos, porque si no, pues me voy para Chicago. Que andar con los amigos. A mí me gustaba andar con mis amigos. ¿A usted no le gusta? A usted le gusta andar con sus amigos, ¿verdad? Con los cuates, dicen los mexicanos. No sé si hay mexicanos aquí, ¿verdad? Pero dice, pero quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Entonces el Señor te dice, disfruta la adolescencia, disfruta la juventud, pero dos cosas tú tienes que cuidarte. Cuidado con el enojo, pero la traducción más actualizada dice, cuidado con la ansiedad de los días. Cuídate de la ansiedad y cuida de tu carne el mal. Mira, anoche yo estaba orando y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué le digo a estos jóvenes? Y el Señor me mostró a jóvenes que tenían un corazón en soledad. El Señor me mostraba, no necesariamente tienen que ser ustedes, simplemente Dios estaba hablando, enseñando a mi corazón. Pero el Señor me mostraba jóvenes que están jugueteando, y perdón que sea tan directa, ¿sí?, con su sexualidad. Pero el Señor aconseja a los jóvenes a cuidarnos de la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres satisfecho en tu camino como jovencito, tú empiezas a desviarte y empiezas a buscar llenar ese vacío de tu corazón en vicios, en pornografía, en malas palabras, en actitud de rebeldía. Cuando Dios te acaba de decir, ¿sabes qué, Johnny? Yo te amo como tú eres. Si tienes el pelo chino, si tienes el pelo liso, si eres blanquito, si eres moreno, si eres de la China, si eres de Japón, si eres venezolano, qué sé yo, mexicano. Dios te ama como tú eres. Y hoy ha venido a tu vida, por eso tú estás aquí. Porque si no, usted estuviera en otro lugar, muy distinto a estar dentro de la palabra o dentro de la iglesia. Pero miren, yo quiero que usted vaya a Romanos 8:5 y con esto empiezo y termino. Romanos 8:5. Mire, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ustedes saben que Jesús, en el tiempo de Jesús, se hablaban varios idiomas. Aquí el pastor quiere que su iglesia sea una iglesia bilingüe en español y en inglés. Nuestra iglesia es muy parecida, porque aunque nuestros hijos hablan español, porque nosotros hablamos español, pero realmente su primera lengua de ellos es el inglés. Mi hijo predica en español, pero él todo lo lee en inglés. Sí, y con ella no, ella todo lo hace en inglés, pero entiende muy bien en español, porque si no, no pudiera traducir. ¿Sí? Pero realmente eso es el corazón de ustedes, de nuestros jóvenes. Y el Señor dice que en el tiempo de Él se hablaba el arameo, se hablaba el griego, ¿sí? Y se hablaba como cultura el hebreo. Tal vez no son comunes para nosotros, pero es como que el Señor Jesús nació en una casa hispana y hablaba el español, pero cuando salía a la calle todo el mundo hablaba inglés. Más o menos esa era la cultura del Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesús le dicen sus discípulos al Señor en Mateo, pero Señor, ¿te hemos visto hablar con alguien? Porque dice que el Señor Jesús se iba lejos y se apartaba y Él hablaba y hablaba y ellos veían que Él se movía. Y decía, pero Señor, ¿qué estás haciendo? Ah, pues yo estoy orando. ¿Con quién oras? Con mi Padre. Pero saben, esa palabra es la que usa Romanos 8:15, donde dice, Abba, Padre. Esa palabra, yo he oído que los niños o los jóvenes le dicen daddy, dad, papá, papito, papacito. Depende de la confianza que uno tiene con su papá. Jesús tenía una relación tan estrecha, una confianza tan estrecha con su padre, que él no le decía padre, él no le decía father, él le decía papito. Como un hijo que se acerca con una ternura o con una seguridad. Pero saben, tristemente nosotros en nuestra sociedad, muchachos, carecemos de esa relación. Muchos de nosotros no podemos decirle a Dios, papá. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros como jóvenes, la razón por la que tú estás batallando con esa rebeldía en tu corazón es porque papá o mamá no han hecho el rol correcto, no han funcionado de la forma correcta, porque ellos simplemente han hecho lo que en su humanidad ellos piensan que es lo mejor. De repente hay un papá o una mamá que dice, es que lo mejor es que yo trabaje, decía el hermano que pasó primero, y trabajamos 7 días a la semana para que tú te compres el mejor jean roto, y tú dices, santo, eso lo puedo hacer yo solo. Pero papá y mamá en su mentalidad humana, ellos dicen, yo creo que eso es lo mejor. Tengo que trabajar 7 días, Johnny, porque de otra manera no te puedo comprar esos jeans rotos porque cuestan como no sé cuántos. Pero saben, la realidad de mi corazón como hijo, como hija, es que yo pudiera querer acercarme cuando yo lo necesito, cuando ni siquiera puedo hablar, cuando quiero estallar adentro de mí con toda la juventud que tengo encima. Pero Jesús tenía esa confianza y Él le decía, papito, Abba, Padre, porque esa palabra Abba era la que conectaba el corazón de Jesús con el corazón del Padre. Pregunta, chicos, ¿cómo se llama un joven que le hace falta un papá y una mamá? ¿Cómo? Huérfano. Eso es la parte humana, ¿ok? Pero ¿saben qué pasa con nosotros cuando nos falta esa amistad con Dios como papá? Somos huérfanos. Y anoche, cuando yo oraba al Señor, el Señor me mostraba que habemos muchos jóvenes
que estamos huérfanos en nuestros corazones. ¿Y saben cuál es la reacción? Alejarme, porque es que el acercarme duele. No oro porque el decir papito, como si está mi papá y mi mamá que están supuestos a hacerlo, no lo hacen. Y el Señor me mostraba que estos jóvenes de nuestra era ahorita, porque aquí vivo en este tiempo, están batallando con este espacio de soledad en el corazón. Entonces, cuando tú sales de parranda con tus amigos, o fumas, o bebes, o simplemente sales a comer, te vas al cine, no todo es malo. Hay cosas que nosotros hacemos que no son malas, pero cuando llegamos a casa, como somos huérfanos en nuestro corazón, en nuestra relación con papá, simplemente quedamos iguales. Y saben, mañana volvemos a hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y entonces miramos a alguien en la tele o miramos a alguien y decimos, bueno, voy a seguir ser como él. Y me empiezo a vestir como él, me arreglo los cabellos como esa persona, porque no hay una identidad. ¿Sabes qué hace un padre en la vida de un hijo o una hija? Dar identidad. No solo es Britney, te ponemos el nombre. No, como madre, como padre, yo tengo que desarrollar en ella esa identidad. ¿Saben qué le pasó al primer personaje? A Jonás. ¿Quién conoce a Jonás? ¿Ha leído la Biblia? ¿Alguien sabe quién es Jonás en la Biblia? Levante la manita así. Nadie. No puede ser, pastor. Maybe tienen pena conmigo. Pues yo creo que alguien, por lo menos los dos jóvenes, cuando yo les dije, sí sabían quién era Jonás. ¿Sí? ¿Saben qué le pasó a Jonás? Jonás carecía de una identidad correcta, porque él no conocía que su padre, Dios, era un Dios misericordioso. Y por eso en el momento en que su padre le dice, ¿sabes qué, Jonás? Tiene que ir a hablarle a ese pueblo rebelde. Él dice, no, yo voy a hacer mi voluntad y yo me voy para el otro lado. Pero el Señor lo había destinado para hacer una tarea específica. Pero ¿saben qué le pasó a José? José fue vendido por sus hermanos, por eso lo llevaban a Johnny, ¿no era que te llevaban, verdad? Ajá, sí. Fue vendido por sus hermanos, mire, rechazado, despreciado, maltratado, estuvo preso. Lea la historia en Génesis. Pero sabe, la Biblia dice que él nunca se alejó del corazón de su padre. Y Dios lo levantó, que lo puso como el segundo, como decir el vicepresidente de ese lugar. Y lo prosperó de tal manera que ningún otro en ese tiempo fue como él. Porque en medio de su proceso conoció su relación con Dios. Esther era huérfana de padre y madre. Yo no sé usted aquí si usted ha experimentado eso, pero yo lo he experimentado, el ver jóvenes con la carencia de un papá, y no solo porque se murió, sino porque a veces se fue y dejó a mamá, o mamá dejó a papá y me tuve que quedar con uno, o porque a veces estuvo en casa pero simplemente él estaba mutilado y él nunca supo expresar nada. Y eso produjo en mí esa carencia. Esther fue huérfana de padre y de madre y la crió un tío. Pero sabes, no solo eso, la deportaron a un país que no era el de ella. Usted dirá, oye, es que yo como joven a veces no encajo en esta cultura, porque no soy nací aquí pero no soy güero. Hablo inglés, pero no soy güero. Y voy a la escuela y es una mezcla de culturas, por lo menos Chicago. Es impresionante todas las culturas de jóvenes que están dentro de una sola escuela. Y no es fácil.
y trata uno de conectar a mínimo con uno solo por allí, ¿verdad? Pero saben, Dios quiere, joven, venir a tu corazón. A los 16 años el Señor tocó mi corazón y me dijo que Él te ama, tal como tú eres. Él no quiere que tú cambies, porque si Él quiere cambiar algo, Él te lo va a dejar saber. Pero lo que a Él le importa más es tu corazón. Porque sabes, cuando tú estás solo en el cuarto, que tú piensas que nadie te ve, ahí está el Padre viendo. Y Él quiere animar a usted, joven, que usted sabe que yo estoy hablando con usted, nada más que papá no avergüenza. Él sabe lo que tú haces a solas. Él sabe lo que nosotros hacemos a solas. Pero eso no es lo realmente importante para Dios, porque Jesús ya murió por los pecados. Ya Jesús pagó por eso. Lo realmente importante para Dios es tu soledad, es tu orfandad de tu corazón. Porque en el momento en que yo entregué mi corazón a Dios, mis ojos se empezaron a abrir y yo empecé a leer la Biblia. Y yo dije, pero es que me es válido vivir mi adolescencia. Solamente que hay una diferencia. La quiero vivir con el corazón lleno y no vacío. Porque el corazón vacío me lleva a tomar decisiones equivocadas. Y eso no lo quiere el Señor, ¿verdad? Él quiere que nosotros caminemos. Usted me dice, Rosma, pero es que usted no sabe lo que yo vivo en mi casa. Exactamente, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y por eso Él te dice que cuando tú estés solito, no importa lo que digan a tu alrededor, Él quiere llenar tu corazón. Y te digo una cosa, no me arrepiento, fue la mejor decisión que hice en mi vida. ¿No fue fácil? No fue fácil. El día de mi graduación yo dije, no, yo no quiero ir. Yo quería ir a mi party, yo quería ir. Pero yo sabía que no era bueno que yo fuera ese día. Y sí, como que de momento yo decía, pero Señor, yo quería estar allí. Pero algo sabía que no debía estar allí. Y el tener esa relación con mi Dios me cuidó. En una ocasión llegaron a mi escuela, estaba en el último año de high school, y mi mamá siempre decía, no bebas las cosas que están abiertas. Y yo decía, ma. Pero ese día me tocó, llegaron unos muchachos, yo los vi muy grandes y dije, estos no son de la high school. Nosotros en Venezuela nos graduamos a los 16, máximo 17. Aquí no, aquí cumples 18 y 19, apenas te estás graduando. Pero nosotros allá nos graduamos muy jóvenes. Pero estos chicos tenían más de 20 años. Y ellos llegaron muy amables con las cans de coca, pero con los vasos abiertos. Y éramos un grupito de niñas así. Y él llegó y me lo dio. Pero cuando yo lo agarré, yo supe en mi espíritu que son, cuidado. Y yo le dije a mi hermana, ipa, no. Y yo dije que, claro, yo no sabía discernir, estaba muy joven, yo no sabía, apenas si sabía que existía Dios. Pero Dios estaba allí cuidándome. Y en eso llegaron los guardias de la escuela, reconocieron a estos personajes y se lo llevaron. Pero una más, siempre platicaba con mi papá, y con esto voy a terminar. Y a los 16 él me dijo, Rosma, cuando quieras tener novio me avisas, ¿ok? Y yo dije, yay. Y dije, pero ¿para qué? Si no me gusta nadie. Y bueno, yo seguí mi rumbo. Entonces en una ocasión él me dijo, mira, vamos a hacer este plan. Cuando a ti te guste un muchacho, tú vas a escribir una lista. En esa lista vas a poner todo lo que te gusta, pero en el otro lado vas a poner todo lo que no te gusta. Y yo llegué y la escribí. Dije, bueno, a ver si es cierto, ¿no? Y le dije, oye papi, me gusta fulanito, mire, el hijo del fulanito allá.
Y me dijo, a ver, tu lista, pero era tan natural para él. Yo no sé si tú tienes esa confianza para hablar con papá, con mamá, con tus líderes o con Dios. Y cuando yo vi esa lista dije, nah, este chico no, ese no. Pero saben, mi papá se vino a trabajar a Chicago y llegó un joven a la iglesia. Y bueno, por desobediente le dije, oh sí, yo quiero ver. Nunca había tenido novio, ya tenía 18. Dije, pues vamos a probar, ¿verdad? Duró un mes. Era bien bonito así. Yo me llevaba chocolates y florecitas. En un mes me dijo, oh, vamos a estudiar no sé qué. Y le dije, ok. Y a la primera tarea me dijo, pues hazme la mía. Dije, pero no, pues que la tarea es de cada quien. Y me aventó el cuaderno. Me dijo, ¿eso es lo que tú me quieres? Y en ese momento yo dije, wow, la lista. Si hoy me trata así y solo somos novios y apenas estamos empezando, imagínate el día que yo me case con él, ¿cómo me va a ir? Y yo dije, no, yo no quiero a alguien así. Pero sabes, esa decisión me tomó un año para poder restaurar mi corazón. Porque habían muchas otras cosas involucradas allí. Y tú como joven sabes que tú has pasado muchas cosas. Y las que estás viviendo ahorita, que no sabe nadie más que tu mente, tu corazón y papá Dios que te ve. Muchachos, yo sé que no es fácil como jóvenes reconocer lo que nosotros estamos viviendo. Miren, nosotros tenemos 3 hijos, uno tiene 16, el otro tiene 21 y ella tiene 14. Son la plena adolescencia y no, apenas estoy aprendiendo a ser mamá de adolescentes, pero cada vez que los veo me acuerdo de mí. ¿Qué hacía yo? ¿Cómo reaccionaba? ¿Qué hizo Dios en mi vida cuando yo estaba así? Pero el Señor te quiere animar hoy. No es fácil, ¿saben? Mi hijo me dice, ¿sabes qué, mamá? Es que es difícil venir y hablar, sacar lo que tengo por dentro, porque no me sale con palabras. Y le digo, sí, papi, pero es que el único lenguaje que Dios nos dejó fue las palabras. Pero saben, Dios lo sabe aunque tú no lo saques con palabras. Pero no te quedes con eso por dentro, porque te vas cargando y te vas cargando y te vas cargando. Y cuando vayas a ver, tienes tanto adentro de ti que estás lejos. ¿Y sabes dónde va a estar Dios en tu vida? No lo puedes ver, porque algo automático que sucede en los jóvenes es que el culpable de lo que estás viviendo tiene un nombre y se llama Dios. Si papá se va de la casa, es algo automático. Es como que si nuestro corazón dijera, pero es que si tú lo puedes todo, ¿por qué no lo haces? Pero es que yo le digo a Sonia, existe una voluntad, muchachos, y esa voluntad no la puedo yo cambiar sola. Pero saben, Dios no te obliga. Jamás vas a escuchar que Dios te obligue. Dios siempre ha dicho que lo quiere nuestro corazón voluntariamente. Me da mucho gusto el joven que invitó a su amigo aquí a la iglesia hoy. No sé quién es, pero lo felicito. Eso no es fácil. Pero yo quiero decirte que si estás aquí hoy, no es por casualidad. Dios sabe lo que tú estás viviendo adentro de tu corazón. Y como yo hice cuando tenía 16 años, hazlo en silencio. No importa que nadie lo sepa, pero Jesús lo hace porque Él te ama. Por eso te trajo aquí. ¿Sí? Y aunque tú no le cuentes a nadie, maybe a tus amigos,
Pero aunque no le cuentes a nadie lo que está viviendo en tu corazón, Jesús lo sabe. Pero no lo puede cambiar a menos que tú se lo pidas. ¿Entiendes? Un día mi hijo me dijo: mamá, una sola vez le pedí algo a Dios. Tenía 10 años. Él le pidió que su papá no muriera. Y dice que Dios le dijo: no puedo darte eso. Y su papá murió. Eso hizo que el corazón de él se enojara con Dios. Porque él pensó: ¿cómo si él tiene el poder para no dejarlo morir? Murió. Pero hoy él dice: no, ya entiendo que Dios siempre estuvo conmigo, aún en el momento de ese dolor. Entonces tal vez has orado: yo no quiero que papá se vaya, pero papá tuvo una decisión y se fue. Pero la culpa no es de Dios, es de mí como adulto, las decisiones. Entonces te animo a hablar con Dios. ¿Ok? Pónganse de pie los jóvenes nada más. Thank you por quedarse ahí. Mire, yo quiero orar por usted. Y yo sé que no es fácil dar pasos así. Dijo, pero pastora, usted como echa broma, ¿verdad? Pero si hay algo en tu corazón, háblalo en tu mente ahorita, en este momento. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Sabes, anoche en esa visión yo vi una jovencita, que un jovencito la estaba toqueteando. Y yo no sé si tú eres el jovencito que está tocando a la jovencita, o tú eres la jovencita que tiene la presión. Pero cualquiera que esté aquí, es Dios quien te está hablando. Y Dios me mostró jóvenes que tienen este vacío de orfandad porque ellos no conectan todavía con el Padre, porque hay cosas en su corazón por las que tú no te has dado cuenta, pero le echas la culpa a Dios de lo que estás viviendo. Es más, ni siquiera sabes vivir tu adolescencia porque no es fácil, porque no tienes a alguien que camine contigo diciéndote cómo puedes hacerlo, porque la realidad es que es difícil. Así que yo voy a orar, y aunque él no entienda, que el Espíritu Santo le ministre. Señor mi Dios, en esta tarde, Padre, yo quiero darte gracias por cada jovencito en este lugar, Señor. Yo sé, Espíritu Santo, que tú tienes, al igual que conmigo un día, tú llegaste a mi corazón, Señor. Cuando yo andaba en rumbas, en fiesta, con mis amigos, donde no me importaba, Señor, lo que mis padres dijeran, lo que yo decía era lo mejor que me podía pasar. Muchas veces no sabía cómo enfrentar mi adolescencia, muchas veces no sabía cómo enfrentar la vida porque había un vacío en mi corazón. Pero en esta tarde, Señor, yo te pido por estos jóvenes, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por este jovencito, Señor. Yo sé que tú eres un Dios que habla los lenguajes, Padre, y yo te pido que aunque él no entiende todo el español, tu Espíritu Santo le haga sentir ese fuego en su corazón, Padre, de que tú eres un Padre que le ama, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, por estos jóvenes, Padre Santo, gracias por su vida. Gracias por ellos, Señor.
porque tú les amas, porque el Señor les ama como eres. Y no tengas miedo. Gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, poderoso Dios. Gracias porque permitiste, Señor, que se pudiera hablar tu palabra, Señor Jesús. Mira esta juventud, Padre mío, que están en este mundo, Señor, en este tiempo, Señor, tan difícil, con esa ciencia, Señor. Pero Pablo nos decía que no nos acostumbremos, Padre, sino que renovemos nuestro entendimiento. Yo te pido por esa juventud, Señor, que se renueve su mente a Cristo, Padre, al Dios de la gloria, al Todopoderoso. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino a pagar, Señor, por nuestros pecados, que vino a pagar por nuestras rebeliones, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por los pastores de este lugar, Señor, que tú pusiste en su corazón levantar este ministerio, Padre Santo, en este lugar, Señor, porque tú sabes la necesidad que existe, Señor, en este pueblo. Tú sabes cómo lo tiene atrapado, Señor, el mal. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque tú siempre nos estás esperando con los brazos abiertos, Padre, aunque no conocemos a plenitud tu voluntad. Pero dice la palabra que vengamos para que renovemos nuestro entendimiento, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escucha los corazones, Señor, escucha el clamor de la juventud, Padre. Tú sabes lo que están atravesando en este momento, Señor. Míralos, Padre, tú conoces la profundidad de su corazón. Tú sabes con lo que batallan, Padre. Santo, Santo. Gracias, Señor Jesús. Glorifícate, Padre, en ellos. Glorifícate, Padre, una vez más. Sana, Padre, sana los corazones. Sana los corazones, Señor. Líbralos, Padre Santo. Quítales ese velo que los interrumpe verte. Espíritu Santo, tú tienes el poder. Tú tienes el poder de transformar vidas. Tú tienes el poder de transformar almas, Padre. Cuando parece imposible, tú llegas en el momento preciso para decir: aquí estoy. Para decirte: yo soy tu Padre. Clama a mí. Clama a mí, yo te escucho, dice el Señor. Tu Padre que está en el cielo, tu Padre que es dueño de todo, tu Padre que es el dueño del poder y de la gloria y del reino y de todo lo que puedes ver tus ojos. Él es tu papá. Él es Dios, pero también es tu papá. No estamos solos. En este mundo difícil no estamos solos. Aquí está el Espíritu Santo. Búscalo. Búscalo. Él está contigo. Él te acompaña a cada momento. Santo eres tú, poderoso Dios. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, poderoso Dios. Santo eres tú, Señor Jesús. Gracias por ti. Gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Gracias porque viniste, Señor. Gracias porque te despojaste de tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias porque viniste a vivir como nosotros, a sentir lo que nosotros sentimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Santo eres tú, Padre mío, en el nombre de Jesús. Escucha, Padre Santo, cada oración, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, 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 gracias. Nada en ti se perderá. Santo eres tú, poderoso Dios. Amén. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Poderoso Dios, gracias, gracias.
Gracias, Padre Santo. Es tu amor Santo, que Santo, me Jesús. sostiene, Gracias, Padre Santo. el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que Glorifícate, Padre Santo. vendrá. Glorifícate, Señor. Tú tienes Glorifícate, el Dios control, Todopoderoso. nunca Glorifíquese, Padre. pierdes Reciba la el gloria, Señor. control. Reciba la gloria, Padre. Reciba la gloria. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, Cántalo, iglesia. nunca Cántalo. pierdes el Tú control tienes el control, Padre. de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control Aleluya, aleluya. de lo que vendrá. Aleluya, aleluya. Santo eres Tú tu Padre. tienes Santo, santo el eres tu Señor. control, nunca pierdes el control. Aleluya. Gracias, bendito Dios Padre. Es tu amor que me sostiene, Oh Espíritu Santo, gracias. Oh, aleluya. Que pase el tiempo, promesa cumplida, Gracias, Señor. nada en ti se perderá. Aleluya. Esa es mi seguridad. Aunque pase el tiempo, sé, promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me Es tu amor que sostiene, Es su amor que el nos que sostiene. me levanta, El único amor que no el que tiene me precio. da paz, me da seguridad. Dígaselo, Es tu dígaselo. amor que me sostiene, Agárrese de ese amor de el Dios. que me levanta, el que Dios es me amor, da dice la paz,
nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa palabra que Dios tenía preparado desde su corazón para los jóvenes. Vamos a continuar. El pastor dice que los jóvenes se pueden quedar acá. Y vamos a continuar con la palabra que Dios puso desde un principio, que para nosotros no estaba planeado, pero Dios tenía el propósito. En el pensamiento de Dios estaba este momento, que usted escuchara la palabra de Dios. Y yo no me puse de acuerdo con mi esposa, porque anoche aquí está el pastor con nosotros, nos dormimos a la 1 de la mañana. Él simplemente dijo: no, vayan y compartan. Y esta escritura que les voy a dar es algo que uno tiene que tener adentro. Uno tiene que tener deseos de compartir, porque la gente tiene necesidad. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo me vaya a pasar, pero me disculpo de antemano. Yo simplemente voy a seguir lo que el Espíritu Santo me diga que hable. Aleluya. Pero dice la palabra, tócame suavecito la de Yeshua. Dice la palabra, acompáñame conmigo a 1 Corintios 9:16. Dígame amén cuando ya estén ahí. 1 Corintios 9:16. Este es el apóstol Pablo mandándole cartas a los corintios. Este es el apóstol Pablo instruyendo a sus discípulos, porque todos los discípulos tuvieron discípulos. Así como Jesús hizo sus discípulos, ese fue un ejemplo que Él nos vino a poner para nosotros, a ser discípulos. Juan el Bautista vino a preparar el camino de Jesús, hizo discípulos. Dice 1 de Corintios 9:16 dice: pues si no anuncio el evangelio, esto me retumbaba anoche cuando nos decía el pastor, vayan y hablen siquiera 15 minutos. Pero si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Esto no es gloria de nosotros. La gloria es del Señor. Aleluya. Si Dios habló a la vida de los jóvenes, es para gloria de Dios, no de nosotros. Gloria a Dios. Cuando yo me dijeron que iba a ser pastor, yo no quería ser pastor. Yo decía, eso se oye muy grande, eso se oye como algo muy digno, una responsabilidad. Pero los que estamos aquí, los que siguen a Dios, saben que esto es para gloria de Dios, no es para nuestra gloria de nosotros mismos. Y dice Pablo, miren, Pablo era un estudioso. Pablo era una persona que casi se sabía la ley de memoria. Él era fariseo de fariseos instruidos bajo Gamaliel. Los fariseos se sabían la ley. Y dice Pablo, ya Pablo con la revelación, Pablo se sabía la escritura, pero ahora cuando se le fue revelado, miren lo que predicaba Pablo, dice: porque me es impuesta necesidad. Hay necesidad en el pueblo de Dios para escuchar su palabra. Hay gente que anda buscando de Dios el porqué de las cosas. Entonces dice Pablo, me es impuesta necesidad. Y dice: y hay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio de Dios, por el cual nosotros fuimos transformados. Aleluya. Gloria a Dios. Los que están aquí pueden dar testimonio de mí. No es para gloria mía, es una transformación de Dios. Gloria a Dios. Yo no pudiera estar parado aquí si no hubiera escuchado el evangelio que alguien me predicó. Si no fuera porque Jesús vino y hizo el camino, dice que la escritura que se despojó de su gloria, vino a vivir como tú y como yo, para poder sentir las necesidades. ¿Usted por qué cree que le dice, Señor, líbranos del mal? Jesús no te va a enseñar algo que él no fue enseñado. El maestro no te va a decir algo que hagas antes, sino él no hizo. Por eso dice, líbrame del mal. ¿Y quién es el mal? El diablo. El que produce más es Satanás. Él les enseña un modelo de oración. Esa es mi palabra. O sea, yo no me puse de acuerdo con mi esposa. Nosotros nos acostamos a dormir, nos levantamos, nos bañamos y agarramos camino. Pero les venimos a hablar del Padre. ¿De quién es tu Padre? Tienes un Padre físico,
un padre biológico, pero el maestro viene y te presenta a un padre que es Dios, el creador de todo. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que ven tus ojos, dice la escritura que la ciencia iba a avanzar y avanzar y avanzar. Todo eso se lo dio la sabiduría al hombre. Decía José, del que hablaba mi esposa, dice: la revelación de los sueños no la doy yo, él es de Dios. Así uno tiene que caminar, que siempre es de Dios. Que tienes un buen trabajo, no creas que por ti te lo dio Dios. Así es. Si tú estás creciendo, sabes que hay un Dios, el creador de todo, y es el que da las cosas. Aleluya. Lucas 11. No estoy gritándoles, que así hablo la palabra de Dios. ¿Okay? Dice ahí más abajo, si usted lee en Corintios, dice que Pablo se hizo a los gentiles para ganar a gentiles. Yo predico a mi iglesia como es nuestra iglesia, como es nuestro pueblo. Uno tiene que acomodarse al ambiente, a la atmósfera. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Lucas 11. Gloria a Dios. Oh. Les decía yo que Jesús vino e hizo discípulos para que por ellos nosotros entendiéramos. Dice que cuando Jesús ora por sus discípulos, dice que no ora solamente por sus discípulos, sino ora por aquellos que habían de escuchar su palabra por ellos. Lo que ahora nosotros leemos de Pablo, de Pedro en los libros de los Hechos de los Apóstoles, ahora nosotros sabemos de Jesucristo por ellos. Es la oración de Jesús hizo para nosotros, dice, para los que habían de escuchar la palabra por estos. Y viene Juan y prepara el camino del Señor. Y viene Juan y les habla de arrepentimiento. Y la gente se arrepentía y se bautizaban y confesaban sus pecados. Porque Juan les estaba sembrando una semilla de que venía alguien después de él. Pero ¿qué hace la gente ahora? Vienen en un cuartito y vienen y confesan sus pecados. Y les dicen, por eso les voy a hablar de esta escritura. Y les dicen, ¿saben qué? Para perdón de pecados, ¿saben qué tienen que hacer? ¿Cuántos vienen de la iglesia tradicional? No me digan que todos son cristianos, fueron cristianos desde su juventud. ¿Qué les decían los sacerdotes? ¿Sabes qué te va a perdonar tus pecados? 10 a nuestros y 10 a veces me habrías. La escritura me dice que el que perdona mis pecados es Cristo, porque Él pagó por mí. Y esto que ellos de nada les servía que se supieran de memoria. ¿Cuántos se saben de memoria del famoso Padre Nuestro? Que no es el Padre Nuestro, es Jesús y la oración del que les enseñó a sus discípulos. ¿Cuántos se lo saben? Y Padre Nuestro que estás en el cielo santificado. Y tenías que repetirlo hasta 100 veces dependiendo del pecado. Mentira del diablo, hermano. Si cuando tú vienes a Cristo y te transformas, Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Si lo recibes, te da potestad de ser hijo. Ya no eres solamente una sola creación. Ahora eres hijo de Dios, del creador de todo. Eso es lo que vino a hacer el maestro. Yo me pasé casi un año enseñando esto en nuestra iglesia. No me va a dar el tiempo, pero les voy a tocar un poquitos temas. Lucas 11 dice, Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. ¿Qué era lo que lo veían hacer sus discípulos? Orar. ¿Qué necesitamos? Orar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, había uno que siempre andaba atrás de esa persona que buscaba de Dios. Moisés buscaba de Dios 40 días, 40 noches. ¿Y saben quién alcanzó la tierra prometida? Josué, el que andaba cerca de Moisés. ¿Saben quién recibió la doble unción de Elías? Porque andaba atrás. Dicen, te van a quitar a tu Señor. Dicen, no me importa, cállense. Yo quiero lo que Él carga. Si ven a su pastor aquí, quieren ser usados como Él,
pidan la doble unción que tienen. A nosotros no tenemos ningún problema porque Dios les dé lo doble de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús dijo, van a hacer cosas mayores que yo. Al mismo Jesús no le importó que hiciéramos cosas mayores que Él. Gloria a Dios. Pero debemos de andar cerca. Entonces uno de sus discípulos preguntó: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ellos veían que Juan les enseñaba a sus discípulos. Ellos no eran discípulos de Juan. Juan tenía a sus discípulos, el que vino a preparar el camino, y Juan les enseñaba a orar a su manera. Pero Juan como dice, no se llevaba la gloria. Le decía: viene otro atrás de mí, del quien yo no soy digno. Entonces este discípulo le dice: enséñanos a orar. Ahora vamos a Mateo 6. Aleluya. Mi Biblia no dice el Padre Nuestro. Esa es una mentira, y yo traigo la aplicación. Yo uso mi teléfono porque allá les predico a la gente de la otra religión. Ni su Biblia dice Padre Nuestro. ¿Qué dice? Jesús y la oración. Entonces sus discípulos vienen con Jesús y le dicen: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hay algo interesante que yo encuentro aquí que dice en el 6:5, dice: y cuando ores, dice la palabra, cuando ores. Jesús sabía que los discípulos no oraban todo el tiempo. Haz de cuenta que como cuando dicen: cuando vayas al pan, me traes tal cosa. No todo el tiempo vas al pan. No todo el tiempo vas a las tortillas. Cuando vayas a las tortillas, dile a la señora tal cosa. Jesús sabía todo, tenía la revelación del Padre. Jesús tenía una intimidad profunda. Lo que Él les enseña a orar, eso era lo que Él hacía. Cuando oren. Pero después viene diciéndoles, enseñándoles cada rato, necesitaba ir a pedir dirección a Dios. Jesús no se movía si no le pedía dirección a Dios, a su Padre. Él se vino a despojar de su gloria para poder vivir como nosotros, para poder decirte: hay un Padre que tenemos. Mira, Jesús no es nuestro Padre, Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. El Padre es el Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se los presenta Jesús a sus discípulos? Como papá. No deja de ser Dios. Pero antes estábamos bajo la ley de Moisés, y la gente creía que no podía ser salva. La gente nomás traía su chivito, su gallinita, para cubrirle su pecado por un año. Y si el sacerdote no estaba bien, se moría en el lugar santísimo. La gente conocía a ese Dios de la ley. José conocía a ese Dios de la ley. Pero ahora Dios dice: sí, es Dios. Es el Dios de los mandamientos. Pero ahora también es el Dios de las leyes. Pero ahora también es tu Padre. Acércate como Padre. No deja de ser tu Dios, pero ahora es tu Padre. Y dice esa escritura también, ahí dice: y tu Padre que te ve en secreto, lo que tú le oras, te va a recompensar en público. Pero cree lo que va a pasar. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me la voy a poder pasar toda la tarde diciéndoles testimonios. Que yo me sentaba allá atrás en la última banca y criticaba: se está dando su testimonio de que lo sanó Dios del cáncer. Y yo decía: ¿será cierto? Pero cuando me toca vivir y me toca ver la mano de Dios y decir: esto tiene que ser Dios. No esperen la forma de Dios. Empecemos a creer. Los que estamos aquí es para que ustedes no tropiecen con la piedra que tropezamos. Así es. Ese es nuestro trabajo de nosotros. Aleluya. Y les enseña un modelo de oración. Les enseña tantas cosas ahí que, como les digo, no me va a ajustar el tiempo para decirles.
Pero hay una de las cosas de lo que se hablaba ayer, era que dice que necesitamos pedir perdón. Este modelo que Jesús habló no es para que te des perdón de pecados, es para que tú te acerques al Padre y le digas qué quieres y le digas en qué concepto lo ves. Es para que te acerques al Padre. Y si tú ves al Maestro enseñarle a sus discípulos, decirles, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Jesús te está diciendo que todos los días, a veces pensamos que pasamos el día bien librecitos sin nada, pero en algún momento fallamos. Por eso Jesús sabía que necesitabas venir todos los días y decir, así debes orar todo el tiempo: Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestros pecados, líbranos del mal, perdona nuestros pecados. Todos los días tiene uno que venir a humillarse delante de Dios para reconocer que le fallamos a Dios. No somos perfectos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. A Él solo le pertenece. Tuyo es el reino, tuya es la gloria. Acércate, reconoce que le fallas. Jesús nos enseñó eso porque eso lo vivió, mi hermano. Jesús fue tentado como tú y como yo. Decía el pastor de uno de esos días, no me creen, se lo voy a comprobar con la Biblia. Hebreos 4. Cuatro 14. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Algo bien interesante, mis hermanos. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús se despojó de su gloria, atravesó los cielos para venir a ser engendrado en María. Sí fue virgen, sí, no decimos que no fue virgen, pero hasta ese punto nada más. Traspasó los cielos. Por eso Satanás, cuando viene a tentarlo, él creyó que estaba tentando a una persona. Él lo quiso tentar porque no sabía que estaba tentando. Él quería ver la deidad de Jesús, pero él se equivocó. Por eso cuando viene el endemoniado Ganardeno le dice, no sé si lo dije bien, yo no, también no tuve mucho estudio, ¿verdad? Cuando viene el endemoniado Ganardeno, el diablo le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora ya vio que el diablo sabía que una persona no podía hacer milagros si no estaba Dios. El diablo ya sabe que nadie puede resucitar al muerto si no es Dios. Ahora ya sabe que ahora dice, no vengas contra mí, no me atormentes. Les traigo una noticia. El diablo sabe a qué iglesia asistes, hermano. El diablo sabe dónde te congregas. El diablo sabe dónde tú trabajas. El diablo sabe que ya reconociste a Jesús como tu único Salvador. Y es donde más viene la guerra. Aquel cristiano que diga que va, no. Si Jesús vivió como nosotros, cuánto mucho menos nosotros no vamos a pasar por esas tentaciones. El diablo te conoce con apellido y con todo. El diablo sabe qué versículo de la Biblia te lees todos los días. El diablo lo vino a tentar con la escritura, escrito está. Pero contéstele al diablo con la escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo nos conoce a nosotros, hermanos. Ténganlo en cuenta eso. El diablo te va a venir a tentar. Mire, el que no es tentado, mire, es porque no está viviendo la escritura. El que dice que no es tentado, no está viviendo la escritura. La palabra que no sean letras, que sea una palabra viva en tu corazón. Camínala, vívela, entiéndela. Continúa, dice, un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios.
retengamos nuestra profesión. Usted puede ser un carpintero, un mecánico, un operador de máquina, o yo no sé, un granjero. Decía mi esposa, ok, gócense muchachos. ¿Cómo era el versículo? Alégrense, gócense, no importa, pero no olviden. No olviden la palabra de Dios. Sí se pueden gozar, sanamente sí se pueden gozar. Pero sanamente como Dios quiere. Entonces dice que el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Póngale cuidado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos a Jesús que no se nos compadezca de esto. ¿Saben por qué? Porque Él lo vivió. Sino uno, póngale cuidado, sino uno que fue tentado en todo. Uno, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Jesús fue tentado en todo como cada uno de los que estamos acá. Todos tenemos diferentes debilidades. Miren, Pablo impactó al mundo y nos sigue impactando a esta generación. Aleluya. Pablo escribió la mayor parte del evangelio. Así es. ¿Y saben qué dijo Pablo? 3 veces le dijo al Señor: quítame el aguijón, ese mensajero de Satanás. Las debilidades, las tentaciones son mensajeros de Satanás. Lléveselo bien en cuenta. Jesús, Dios no te va a venir a tentar. Si Dios permite algo es porque uno está desconectado, uno está fuera de la cobertura. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Saben por qué está este hombre aquí? Porque Dios puso un corazón que tenía que ser cobertura para almas. No es por puro gusto. Dios es un Dios de orden. No se salga de la cobertura. Si Dios trajo palabra para esta iglesia, agárrela, porque usted tiene una cobertura. Los hombres de Dios se la pasan de rodillas delante de Dios por sus almas. Entonces ¿quién fue tentado en todo? Jesús, como tú y como yo. Piense cuál es su aguijón, cuál es esa tentación que no lo deja, pero ¿sabe qué? Tráigalo a los pies de Cristo, dice Pablo. Tráigalo a los pies de Cristo. Venga y arrodíllese. Ya no necesitas ir con el sacerdote. Sí, tienes tu cobertura, tu pastor, pero dice que ya rompió el velo. Entra confiadamente al trono de la gracia. También tú tienes acceso al Padre. Gloria a Dios. Pero no te olvides que tienes tu cobertura. Aleluya. Gloria a Dios. Los discípulos tenían hambre. Veían a Jesús orar. Los discípulos de Juan veían a ese hombre en el desierto, allá a comer chapulines, langostas, miel. Y ¿saben qué dice la escritura? Que la gente, toda la gente de alrededor del Jordán y de Judea y de Samaria venían a Juan, porque estaba preparando un camino. Entonces a ellos les dio hambre. Se arrepentía la gente, dices. Entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si sientes que ya no das más, si sientes que no te puedes acercar a Dios, te traigo noticias. Mira, Él pagó sin pecado. Él pagó con muerte por nosotros. Él tuvo que venir porque sabía que no la hacíamos nosotros. Tú y yo no la hacemos para cumplir. Pero ¿saben qué dice la escritura? Que Él vino a cumplir la ley. Aleluya. Gloria. Para poder llevar a la cruz, para poder colgar los pecados. Aleluya. Entren. Ya no duden que si le fallaste a Dios, Dios no está viendo. Dios no te está condenando. Dios no te está señalando. Porque Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti. El que te acusa es Satanás. Cuando llegas a Cristo y entiendes la escritura, dice que de modo el que está en Cristo nueva criatura es. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús no te condena.
El que te está condenando es Satanás. Acércate a Dios. No lo duden, acérquense a Dios. Apláudele fuerte a Dios. No a mí. No a mí, porque yo delante de Dios, ¿sabe cuánto valemos delante de Dios? Valemos el mismo precio. Así sea el pastor Minor, así sea el más pequeñito. Todos valemos lo mismo delante de Dios, porque Él pagó con su sangre por nosotros. Él nos compró con precio de sangre. Entonces, así como Juan enseñó a sus discípulos, porque ellos tenían hambre, ellos venían a Juan. Así como Jesús le enseñó a sus discípulos, vengan con su pastor. ¿No sabes cómo leer la Biblia? Aquí está la hermana Sonia, ella no sabía ni cómo leer la Biblia. ¿Cómo oramos? Ella no iba al sacerdote, ella venía, ¿cómo le hago para orar? No lo sabemos todo, pero lo que sabemos se los tratamos de enseñar. Lo que recibimos lo damos por gracia. Gloria a Dios. Acérquense ante el hombre de Dios. Él tiene cuentas que rendir delante de Dios por ustedes. ¿Tienen hambre de ser como Él? ¿Tienen hambre de gritar como Él? Acérquense, pregúntenle, que le enseñe. Todos tenemos un padre espiritual. Yo tenía un padre espiritual, tengo un padre espiritual que él es un poco gordito, ¿verdad? Se dice que están bendecidos. Y yo me sentaba en la última banca y yo estaba absorbiendo. Me acuerdo de Sonia que apunte y le preguntaba. Y yo en mi intimidad con Dios le decía yo quisiera ser como ese señor gordito. Gordito pero picoso. Gloria a Dios. Amén. Sí. Quieren ser como su pastor. Los discípulos querían ser como Jesús. No se agüiten. Yo siempre les traigo noticias buenas y malas, pero ahorita les traigo puras casi buenas. Aleluya. Miren, Pedro, cuando Jesús lo llama, mira, ya no vas a ser pescador de hombres. Vas a ir a pescar hombres ahora. Vas a ir a salvar hombres ahora. ¿Y saben qué hizo Pedro? Jesús le dijo, voy a morir, me van a golpear, me van a matar, me van a crucificar, pero ustedes les doy autoridad de ir a ser discípulos. Y al maestro lo crucifican, muere. ¿Y qué hicieron los discípulos? Ahí está en Juan 19. De donde lo sacó Dios, allá se regresó. Pedro dijo, a Pedro Jesús lo llamó como líder. Dice, sobre ti te entrego la llave. Lo que ates va a ser atado y lo que desates va a ser desatado. A él lo llamó como líder. Los discípulos sabían que él era el líder. Jesús nos llama a cualquier persona. Y Pedro dijo, se acabó, me voy a pescar. Ahí dice la escritura. Y dice los discípulos, pues nos vamos a pescar pues con él. Lo siguieron. Cuando agarraron la onda, que tenían que ser transformados, ahí vemos que todavía no estaban transformados. Aunque miren a Pedro que le voló la oreja al soldado. Ahí está Pedro, dijo, no, yo no te voy a negar. Y cuando llegó la hora de la hora, lo negó. Cuando él fue transformado el día del Pentecostés, la profecía del profeta Joel, entonces no le importó, lo encarcelaron y lo golpeaban. Y le decían los principales sacerdotes y los escribas, le decían, ya no prediquen en ese nombre. ¿Y qué hacía Pedro? Ya no se escondía, él salía a predicar. Y le decían, ¿qué te dije que no prediques en ese nombre? Pero ahora hay una transformación. Ahora ya te ven a ti una persona diferente. Ahora ya te ven a ti una persona seguidora de Jesús.
Ahora ya te dicen, ahora ya eres otra. Primero te importaba, primero llegamos escondidas a la iglesia. Ay, que no me vea esa persona. Yo me compré una biblita de los principios, una Biblia pequeña, me la metí aquí, nadie la veía. Y ahí iba. Pero hay que reconocerlo, me daba pena que me dijeran el aleluya. Ya vas a que te laven el cerebro. No, hermano, aquí no lavamos el cerebro. Aquí les hablamos la verdad para que sean libres. No se agüiten si regresan atrás allá. Si Jesús en su misericordia los va a seguir persiguiendo, los va a seguir buscando para traerlos a los caminos de Él. Al único que le interesa, por eso mandó a su Hijo al mundo, para que no se pierdan, sino tengamos vida eterna. Yo con esto cierro. Les enseño lo que yo a mí me enseñó, me fui enseñado por parte de Dios. Y yo le paso el micrófono a su pastor. Gracias a Dios por este momento. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de los pastores. Ahora que estoy ahí sentado meditando en lo que el Señor ha hablado, siempre hemos recibido palabras de profecía sobre esta casa. Por gracia y misericordia del Señor, el Señor comienza a usar en dones de esta casa. Cuando Dios habla a través de profecía, a través de los dones, la lengua y la interpretación de lengua, el Señor ha hablado. No sé si ustedes se recuerdan. Vendrá un pastor que no es conocido por muchos, pero es algo que Dios envía para poder traer una palabra. Y yo estoy caminando bajo esta palabra, bajo esa profecía que Dios ha dejado sobre la casa. Yo digo, no importa de dónde venga, pero que sea el enviado del Señor que va a traer dirección al pueblo de Dios. Y puedo ver, gloria sea al Señor, la vida de cada ministro, de cada pastor que se pare sobre este lugar para poder edificar. Gracias, porque Dios lo hace todo y toda la gloria la damos solamente a Él. El Señor ha hablado. Dios ha venido a traer una palabra de dirección. Dios ha venido a traer una palabra sobre la juventud, porque mi amado hermano, porque esos jóvenes lo necesitan. Porque esos jóvenes lo necesitan. Porque muchas veces nosotros, amados hermanos, lo que nosotros ya estamos grandes, hemos recibido palabra y tras palabra, palabra y palabra, palabra y palabra, y no somos nosotros, amado hermano, como padre, de decirle a nuestros hijos: mira hijo, tú vas a ser salvo. Mira hijo, mi amado. Pero el padre tiene que pagar el precio por esos hijos. El padre tiene que pagar el precio sobre esos hijos. Mientras los pastores están ministrando ahí, amado hermano, el padre de familia tiene que estar orando. Tiene que cerrar su ojo: Padre, toca a mi hija, Señor. Ministra a mi hija, Padre. Ministra a mi hijo, Padre. Ministralo. Pero muchas veces nosotros nos quedamos mirando, amado hermano, que el pastor ahí, mi amado, gloria a Dios, esté orando. No, el pueblo de Dios tiene que estar diciendo: papá, ahí, ministralo, Señor. Toca a mi hija, Padre de la gloria. Espíritu Santo, yo sé que tú eres real, Padre de la gloria. A su nombre. Pero tiene, mi amado hermano, gloria a Dios, tenemos que arrebatar, amado hermano, nuestra generación, nuestros jóvenes, para la gloria de Dios. Y usted, hombre de Dios, que ha recibido la palabra en esta hora, a través de que el Padre te quiere, el Padre te anhela, el Padre te desea, el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Y Él está aquí en medio de nosotros en este día. Y Él ha traído su palabra para que usted sea enderezado, para que usted venga a sus pies. Amado hermano, yo no sé la situación, pero usted puede venir, entrar confiadamente delante del trono de la gracia del Señor.
porque ahí es donde tú puedes obtener, amado, socorro delante de la presencia de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que vino cansado, yo no sé si hay alguien que trajo carga, pero yo sé que hay gente aquí, casi la mayoría siempre tiene cargas, pero es necesario que usted venga delante de la presencia de Dios y le diga: Padre, ya no puedo más, aquí estoy, papá, aquí estoy, me humillo delante de tu presencia, Padre. Yo no quiero cargar con cosas, Padre de la gloria, pero aquí estoy, Señor. Eso, mi amado hermano, tenemos que venir delante de la presencia de Dios. A su nombre. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Espíritu Santo.